Hola, ¿cómo están? Una vez más con otro video, nuevamente con la, la asignatura de investigación de operaciones, y vamos a seguir revisando problemas de programación lineal de dos variables, pero ustedes se fijarán ahora que este ejercicio ya no contiene el método gráfico, sino que contiene otra metodología que es la que normalmente se utiliza y la que es más fácil de desarrollar para problemas que implican, por ejemplo, 4, 5, 6 variables o más y con una cantidad grande de restricciones. Fijémonos en el problema. Aquí tenemos una función objetivo nuevamente de maximización. Todavía vamos a trabajar con funciones de maximización porque es más fácil entender. Junto con cuatro restricciones. Dos restricciones que mezclan tanto x1 como x2, como a su vez dos restricciones adicionales que son las de no negatividad, que es x1 mayor o igual que 0 y x2 mayor o igual que 0. Lo que nosotros vemos acá es una resolución que se denomina método simplex. Es una resolución de tipo matricial que ocupa tanto matrices como también resolución mediante tablas. En este video vamos a revisar la resolución tipo tablas. Para ello, se requiere conocer las matrices que forman parte de lo que nosotros denominamos un PPL estándar. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se fijan acá, acá tenemos lo que se denomina un PPL original. ¿Y cómo nosotros vemos que es PPL original? Porque los problemas originales contienen las restricciones, por ejemplo, de menor a igual, o de mayor o igual, o también de igualdad. Sin embargo, si nosotros vemos abajo, contamos con el PPL estándar. El PPL estándar fuerza a las restricciones a que tengan signos de igualdad. Si ustedes se fijan, ya no aparece el menor o igual, sino que aparecen igualdades en esta parte y en esta parte de acá. Ahora, ¿cómo transformamos de menor a igual a igualdades? En una forma muy sencilla. Si nosotros vemos que en las restricciones aparecen signos de menor o igual, tenemos nosotros que incorporar lo que se denominan variables de holgura. Las variables de holgura se acompañan de un signo más en cada una de las restricciones. Una variable de holgura por cada menor o igual que aparezca en las restricciones. Si aparecen menores o iguales, perdón, mayores o iguales, en vez de colocar variables de holgura, tenemos que colocar variables de exceso, perdón. Y la diferencia consiste en que en vez de colocar una suma, tenemos que colocar una resta, porque estamos disminuyendo los valores. Entonces, en este caso, como tenemos menor o igual en cada restricción, tenemos que aumentar las restricciones a través de variables de holgura. Por lo tanto, colocamos más y colocamos más, y a su vez colocamos los signos de igualdades que aparecen aquí a cada lado. Junto con ello, como nosotros colocamos variables de holgura, también podríamos decir que se modifica, pero no es así, la función objetivo, puesto que x3 y x4 están multiplicados por el valor de 0. Por lo tanto, no tienen influencia alguna en la función objetivo original, que es 2x1 más 3x2. Lo que sí es necesario agregar son las restricciones de no negatividad tanto para x3 y para x4, que son las variables de holgura. Por lo tanto, x1, x2, x3 y x4 tienen que ser mayores o iguales a 0. Fíjense acá que nosotros tenemos escritos ciertas matrices. Fíjense acá la matriz A. La matriz A es la matriz, en este caso está establecido como matriz estándar. ¿Y a qué se refieren los números que aparecen acá? A todos los valores que acompañan a las variables en las restricciones. Si se fijan, para x1 acompaña el 2 y el 3. Para el x2 acompaña el 1 y el 4. Para el x3 acompaña el 1 y el 0. Y para el x4 acompaña el 0 y el 1. ¿A qué se refiere el vector c? Se refiere al vector de los coeficientes que forman parte de la función objetivo. 2 acompaña x1, 3 acompaña x2, 0 acompaña x3 y 0 acompaña x4. Esto es el vector c de coeficientes de la función objetivo, es decir, de esta ecuación que nosotros tenemos acá. El vector b hace referencia a
los números que están a la derecha de la igualdad de cada una de las restricciones, 8 y 6. En tanto que x forma parte de las variables, que forman parte del PPL estándar, x1, x2, x3 y x4, de forma escrita de esta manera. Por lo tanto, tenemos la matriz A, el vector C, el vector B y el vector X. Con esto nosotros estamos en condiciones de poder trabajar con lo que nosotros denominamos el tableau simplex, que es lo que viene a continuación. Para trabajar con el tableau simplex necesitamos transformar la función objetivo de esta parte. Tenemos que llevar todos estos valores al lado izquierdo de la igualdad. Porque para trabajar con tableau simplex, la función objetivo tiene que estar igualada necesariamente a 0. Por lo tanto, z menos 2x1 menos 3x2 menos 0x3 menos 0x4 es igual a 0. Entonces, ¿cómo trabajamos ahora con el tableau simplex y en general con el método simplex? Nosotros necesitamos de columnas que se denominan canónicas. Esto significa que existen ciertas columnas que poseen valores de 0 y un solo valor en la columna de 1. Si ustedes se fijan, dos columnas son canónicas, x3 y x4 de la matriz A. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que para trabajar con el tableau simplex, nosotros tenemos que dividir la matriz X en variables básicas y variables no básicas. Las variables básicas consisten básicamente en que nosotros tenemos que considerar las variables que forman parte de una columna canónica, en este caso x3 y x4. Por su parte, las variables que no forman parte de una columna canónica se les denomina variables no básicas, que en este caso es x1 y x2, puesto que no existe una columna canónica dentro de esta parte. Entonces, teniendo claro esta parte, nosotros ahora diseñamos la primera iteración y la primera tabla. ¿Cómo la diseñamos? Fíjense en lo siguiente. Tenemos z, x3 y x4. A esto le nombramos las ecuaciones. Ecuación número 0, 1 y 2. La ecuación número 0 siempre va a formar parte de la función objetivo. Fíjense cómo aparece acá la función objetivo. Z menos 2x1 menos 3x2 menos 0x3 menos 0x4. El z va acompañado del valor de 1. El x1 va acompañado del valor de menos 2. El x2 va acompañado del valor de menos 3. El x3 va acompañado del valor 0 y el 0 va acompañado a x4. Aquí tenemos todos los coeficientes de la función objetivo escritos de esta forma. En segundo lugar, tenemos los coeficientes de la primera restricción: 2, 1, 1 y 0. Y aparte, el valor de 8, que es la primera restricción, que es la ecuación número 1. A esta ecuación, fíjense que el x3 tiene ya establecido una columna canónica: 0, 1 y 0. El 0 es por la función objetivo y este 0 es por la segunda restricción. Como tenemos una columna canónica, entonces el valor de x3, el parámetro de x3 que aparece aquí como columna, se intersecta con esta fila. Como aquí aparece el valor de 1 y los valores restantes son ceros, aquí tenemos el x3 y ese valor y ese parámetro también corresponde a la base. Esta es la variable básica primera que nosotros vamos a incorporar. De la misma forma, tenemos el x4. Fíjense que el x4 también es una columna canónica: 0, 0 y 1. Por lo tanto, x4 y x4 nosotros intersectamos y aquí aparece el valor de 1. Por lo tanto, como acá aparece el valor de 1, este x4 también se refleja dentro de esta base. Finalmente, en el segundo miembro colocamos el valor 0, que es de la igualdad, el valor de la igualdad dentro de la restricción primera, que es 8, y de la segunda restricción, que es 6. ¿Qué podemos ver acá? Fíjense que aquí nos está
mostrando inmediatamente, sin hacer cálculo alguno, que para este caso el valor de x3 y de x4 corresponde a los valores que aparecen en el segundo miembro. Esto implica que x3 es 8 y x4 es 6. ¿Qué me dice acá? Que esta solución ya inmediatamente es factible, pero no óptima. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer acá? Primero, verificamos que esto efectivamente sea igual a 0. ¿De qué forma? Si no aparecen x1 y x2, quieren decir que el valor de x1 y el valor de x2 es 0. Se reemplaza acá. 2 por 0, 0. 3 por 0, 0. 0 por 8, 0. Y 0 por 6, 0. Si sumamos todo, el valor de z me da igual a 0. Por lo tanto, esto efectivamente cumple. El problema es que no es óptimo. ¿Y cómo vemos que no es óptimo? Porque los valores de acá son negativos. Ahora, por método simplex, por criterio de optimalidad, cuando nosotros hacemos simplex revisado, si los valores que aparecen acá son positivos, entonces quiere decir que aportan a la función objetivo o el z puede ser mayor. Pero como en este caso, en el tabló simplex, nosotros de esta expresión llevamos todo a la izquierda, si el valor es negativo, quiere decir entonces que ese número o ese parámetro puede aportar aún más al valor z de la función objetivo. Eso implica que tanto x1 y x2 aportan a la función objetivo. Por lo tanto, una de estas variables tenemos que ingresarlo como variable básica. Ahora, ¿cuál de estas variables ingresamos? La que aporta mayor valor a la función objetivo, que en este caso es el valor de 3 en términos reales, no el menos 3. Recuerden que el menos 3 aparece puesto que hicimos un cambio dentro de la función objetivo o la ecuación 0. Como x2 aporta en mayor manera a la función objetivo, por el valor de 3, debe ingresar a la base. Entonces, ya sabemos, primero, cuál es la variable que ingresa para la próxima iteración que corresponde a la segunda iteración. Lo que tenemos que calcular ahora es cuál de estas dos variables, ya sea x3 o x4, tiene que salir de la base. Por lo tanto, para ver quién sale de la base, tenemos que efectuar el siguiente cálculo. Tenemos que minimizar dos valores, 8 partido por 2 y 6 partido por 3. ¿Por qué aparecen estos valores? Por algo muy sencillo. Como ingresa x2, nosotros tenemos que considerar la división entre estos valores que aparecen aquí y los valores que forman parte de las restricciones en relación a la columna x2, que es 1 y 4. Aquí hubo un error, es por eso que tuve que modificar esos valores. Por lo tanto, yo tengo que comparar en x3 y en x4 de esta división cuál es el de menor valor. Entonces, aquí tengo que minimizar 8 partido por 1, si se fijan es por la columna de x2, y 6 dividido por 4, o sea, esto dividido por esto que también representa a x2. 8 dividido por 1 representa x3 y 6 dividido por 4 es x4. Claramente se observa que entre estos dos valores, 6 dividido por 4 es el menor, que es 1,5. Por lo tanto, como este es el menor y esto corresponde a x4, sale x4 de la base. ¿Eso qué implica? Que x2 entra y x4 sale. Fíjense que entre esto y esto de acá existe un elemento en común que es 4. Y este 4 tenemos que transformarlo a 1. Este valor, este parámetro, es lo que se denomina el elemento pivote. Entonces, este 4 tenemos que transformarlo a 1. Y a su vez, el 1 y el menos 3 se tienen que transformar a 0. Por lo tanto, de esta forma es como sale x4 de la base e ingresa x3. Recuerden siempre que primero yo veo el criterio de entrada
y posteriormente al criterio de salida. Entonces, el elemento pivote es 4. Por lo tanto, para poder transformar esto a 1, 0 y 0, yo necesito desarrollar operaciones elementales filas que son propias del estudio de álgebra lineal. ¿Qué quiere decir esto? Primero, como tengo que transformar este 4 en 1, la única forma de hacer es multiplicar esto por un cuarto. Pero si yo multiplico esto por un cuarto, también debo hacer el mismo procedimiento para el resto de los parámetros. El 3, el 4, el 0 y el 1. Por lo tanto, esto quiere decir, y aparte del 6, esto quiere decir que a la fila 2 la multiplico completa por un cuarto. Por lo tanto, un cuarto por 3, 3 cuartos. Vamos a mover la hoja para que ustedes vean cuáles son los cálculos. Un cuarto por 3, 3 cuartos, como aparece acá. Un cuarto por 4, 1. Un cuarto por 0, 0. Y un cuarto por 1, un cuarto. Un cuarto por 6, 6 cuartos, que es igual a 3 medios, que es el dato que aparece acá. Con esto ya logramos este valor de 1. Veamos ahora cómo obtenemos el valor de 0 que aparece acá. Ya tenemos calculado el valor de 1, ahora tenemos que hacer que el menos 3 y el 1 sean valores igualados a 0. Para ello, yo tengo que apoyarme por el valor 1 que yo obtuve en la ecuación número 2 para la columna de x2. Para yo poder hacer ese menos 3 el valor 0, yo tengo que hacer lo siguiente. Primero, ¿qué número me podría hacer 0 el valor de menos 3? Ese número es 3. ¿Y cómo yo obtengo ese 3? Multiplicando el valor de 1 que aparece acá por el valor de 3. Entonces yo multiplico 3 por 1 y me da como resultado 3. Y ese 3 se lo sumo a menos 3. Por lo tanto, 3 menos 3 me da el valor de 0. Esto es lo que aparece como F023. ¿Qué significa? Que a la fila 0 o la ecuación 0 le sumo la fila 2 y ese número de la fila 2 lo multiplico por 3. Por lo tanto, 3 por 1 es 3, menos 3 es igual a 0. Veamos el resto de los valores. Tenemos acá el valor de 3 cuartos. Si a 3 cuartos lo multiplicamos por 3, esto me da 9 cuartos. Y 9 cuartos, que es, en otras palabras, son 2 enteros y un cuarto. Si yo le resto el 2, entonces me queda como valor un cuarto. Por lo tanto, 3 por 3 cuartos, 9 cuartos, menos 2, me queda un cuarto. Seguimos. Aquí no se produce cambios. ¿Y eso por qué? Porque el 3 lo multiplico por 0 y eso es 0. 0 más 0 igual a 0. En donde se produce el cambio es en x4. ¿Y esto por qué? Porque como x4 ya no forma parte de las variables básicas, porque ahora es x2, ahora esta columna canónica ya no va a ser esa. Por lo tanto, como ya este valor aparece como un cuarto, ¿qué hago ahora? Un cuarto por 3, me da 3 cuartos. Y 3 cuartos más 0 me da ese valor de 3 cuartos. Este procedimiento también se ocupa para la columna del segundo miembro. 3 medios por 3, 9 medios. 9 medios más 0 es igual a 9 medios. Ahí están los datos de la fila 0. Para la fila 1 o la ecuación 1 es exactamente lo mismo, pero aquí tenemos el valor de 1. Entonces, para que ese 1 se pueda hacer 0, yo tengo que sumarle menos 1. Y para sumar menos 1, yo a este valor que aparece acá, tengo que multiplicarlo por menos 1. Por lo tanto, 1 por menos 1 menos 1, más 1, 0. Ahora bien, ¿qué pasa con el valor de 3 cuartos? Va a ser lo siguiente. 3 cuartos por menos 1, menos 3 cuartos. Y menos 3 cuartos más 2, me queda como resultado este valor de 5 cuartos. Para la columna de x3 no existe movimientos porque el menos 1 lo estoy multiplicando por 0. En el caso de la columna de x4 estoy haciendo lo siguiente. Un cuarto por menos 1 menos un cuarto y menos un cuarto más 0 me queda este valor de un cuarto que aquí aparece. Lo mismo hago
con el segundo miembro. 3 medios por menos 1, menos 3 medios. Y menos 3 medios más 8 me da como resultado 13 medios. Entonces, esta operación fila me cambia los valores de la ecuación 1. Esta operación fila me cambia los valores de la ecuación 0. Pero estos valores son cambiados una vez que yo haga esta operación. Fila 2, un cuarto. Ahora, si en el caso que, por ejemplo, hubiese sido acá 2 y esto hubiese sido 4 y esto hubiese sido 6, por poner algo, no es necesario transformar esto a 1, puesto que sabemos que entre 2 y 4 existe un número exacto que me hace transformar de 2 a 4 y que me hace transformar de 2 a 6. En este caso, como ningún número es divisible por este valor, entonces lo más conveniente es transformar este a valor de 1. Por lo tanto, tenemos ahora la segunda iteración y fíjense que ahora, en vez de ser x3 y x4, aparece ahora x2 y x3 como las variables básicas que aquí aparecen. Y a su vez, las variables no básicas son x1 y x4. Por lo tanto, eso quiere decir que ahora los valores que aparecen en el segundo miembro de 13 medios y 3 medios van a corresponder a x3 y x2 para esta iteración. Aquí ya se asegura, al igual que la primera iteración, que esta solución es factible. Pero hay que verificar si es que la solución es óptima, y así lo es. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que aparecen estos dos valores, estos valores de aquí aparecen como positivos dentro del tablero. Quiere decir que dentro del simplex revisado, este valor es menos un cuarto y este valor es menos 3 cuartos. Eso implica que cualquiera de estos parámetros que yo ingrese, cualquiera de estas variables que yo ingrese, va no a aportar, sino que a disminuir el valor máximo que posee la función objetivo. Por lo tanto, aquí estamos frente a la solución factible y además a la solución óptima del problema. Por lo tanto, las iteraciones terminan en esta parte. Como conclusión, tenemos que nosotros escribir primero la matriz X, que está compuesta por estas 4 variables: x2, x3, que son las básicas, y x1 y x4, que son las no básicas. Recuerden, porque x1 y x4 son no básicas, los valores son 0. Mientras que x2 y x3, como las variables son básicas, sus valores son 3 medios y 13 medios. O sea, es cosa de ver solamente las filas, tanto 1 y 2, que me dan ya la información acerca de cuáles son los parámetros respectivos. Entonces, la solución óptima es x2 igual a 3 medios, x3 igual a 13 medios, x1 0 y x4 0. Y a su vez, nos dan inmediatamente cuál es el valor de z. Nosotros podemos comprobar este valor reemplazando el x3 y el x2. ¿Dentro de qué? Dentro de la función objetivo, que aquí vamos a revisarla, dentro de esta función objetivo que aparece acá. Por lo tanto, 2 por 0 es 0. Además, 3 por x2, que es 3 por 3 medios, 3 por 3 medios me da 9 medios. 0 por 13 medios es 0, y 0 por 0, por lógica, es 0. Por lo tanto, tenemos 0 más 9 medios, más 0 más 0, y esto es igual a 9 medios, que es exactamente el valor que aparece acá. Z igual a 9 medios. Conclusión: para este PPL, que es maximizar Z igual a 2x1 más 3x2, sujeto a estas restricciones que aparecen acá, la solución óptima del problema es la siguiente: x2 igual a 3 medios, x3 igual a 13 medios, y z óptimo con estos valores, y x1 y x4 0, me da como resultado 9 medios para este PPL. Es de esperar que este video les haya sido de utilidad. Recuerden que este procedimiento es para dos variables. También se puede utilizar para 3, 4, o se puede utilizar para todas las variables que ustedes estimen pertinentes y con todas las restricciones que correspondan. Recuerden que esto es PPL de dos variables mediante resolución simplex tableau. Que les vaya muy bien y nos vemos
en un próximo video.